Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Hola, bienvenidos al Espacio Egipto Sudima, un entorno académico que, como podréis ver en el subtítulo, pretende ser una vía de conocimiento del Antiguo Egipto. Este proyecto parte del trabajo conjunto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y los departamentos de Innovación y Producción Audiovisual de la UDIMA. Su objetivo prioritario es presentar una visión científica y rigurosa de la civilización faraónica, alejada, eso sí, de la deriva esotérica con la que en muchas ocasiones es tratada. Lo de evitar los tintes misteriosos se justifica porque, aunque todavía hay aspectos desconocidos o incomprensibles para nosotros, los antiguos egipcios dejaron escrito casi todo sobre su estructura sociopolítica, sus formas de relación interpersonal, sus creencias, en definitiva, sobre su cultura en el sentido amplio del término. Así podremos acceder a ese conocimiento de forma inteligible, para que podáis captar la auténtica trascendencia del Antiguo Egipto y entender por qué es tan importante para la cultura occidental contemporánea. Y tras esta breve presentación, creo que procede definir los puntos esenciales que nos permitirán entender el mundo faraónico, un mundo que a partir de ahora llamaremos civilización quemita. Os voy a explicar por qué. El nombre de Egipto proviene del término griego Aegyptos, que según el geógrafo Estrabón significa más allá del Egeo. Pero otra posibilidad, bastante aceptada entre los especialistas, es que ese vocablo sea una corrupción de la frase egipcia Au-Ptah, que significa casa del espíritu de Ptah, en nombre del templo del dios Ptah en Menfis, y que los primeros cronistas helenos habrían adoptado como una etiqueta para designar el conjunto del país. En cualquier caso, e independientemente de dónde proceda el nombre actual, los antiguos habitantes del Valle del Nilo llamaron a su tierra de otro modo. ¿Sabéis por qué? Pues obviamente porque lo dejaron por escrito. Y uno de los mejores testimonios se halla paradójicamente en la Plaza de la Concordia de París, donde quedó instalado uno de los obeliscos del templo de Luxor. En él, Ramsés II se declara rey del país de Kemet, término que significa la tierra negra, es decir, la llanura aluvial que les proporcionaba su principal fuente de riqueza, la agricultura. Y en contraste con las riberas del río, se extendían a este y a oeste estériles desiertos que fueron conocidos como Desheret, la tierra roja, donde era imposible cualquier forma de vida, aunque, como veremos más tarde, ofreciesen a cambio abundantes y preciados recursos minerales. La civilización quemita resulta atractiva para nuestra cultura actual por varias razones. En primer lugar, porque fue la primera nación con un sentido de Estado surgida en la historia de la humanidad. En segundo, por su elevado refinamiento estético e intelectual, que sigue llamando nuestra atención en pleno siglo XXI. Y en tercer lugar, porque todos esos hitos culturales acontecieron en un minúsculo rincón del planeta Tierra. Y sobre este último aspecto me gustaría hacer un comentario. A ver, aunque el Egipto de nuestros días es un país enorme, producto del reparto entre las potencias coloniales europeas que sufrió África en el siglo XIX, el reino de Kemet se desarrolló en un sector muy concreto del Valle del Nilo, en el tramo fértil que discurre entre la actual Asuán, al sur, y la desembocadura del río en el Mediterráneo, a través de su extenso delta en el norte. Y teniendo en cuenta que el delta del Nilo abarca una superficie aproximada de 23.000 kilómetros cuadrados, el tramo fértil entre Asuán y el inicio del delta unos 16.200, y la zona irrigable alrededor del Fayum unos 1.300, resulta que la extensión real del país de los faraones abarcó tan solo unos 41.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que actualmente ocupa el país de Holanda. Sorprendente. Pero hablemos un poco más de la geografía egipcia. El recurso natural más importante de Egipto, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad, es el río Nilo. Un nombre que procede de la denominación árabe Nil, término a su vez procedente del griego neilos.
Pero en la antigua lengua quemita, el río era llamado Hapi, que significa río, o Itru, que significa canal. El Nilo es el mayor río africano y uno de los mayores del mundo. Sin él sería imposible entender el surgimiento y posterior desarrollo de la antigua civilización quemita, porque ya desde el Paleolítico fue un importante polo de atracción para las comunidades humanas. Y también porque el conjunto de recursos que ofrece ha constituido una base subsistencial estable, casi inagotable para sus habitantes, hasta nuestros días, hasta nuestros días. En su tramo de cabecera, el Nilo es un río complejo, ya que se origina en dos puntos distintos. Uno de los cauces nace en el lago Victoria, desde donde alcanza el lago Alberto para internarse después en Sudán y tras unirse al Bahr el Ghazal, el río de la Gacela, toma el nombre de Bahr el Abyad, o Nilo Blanco, debido a la arcilla blanquecina que contienen sus aguas. El otro ramal, conocido como Nilo Azul, se origina en el lago Tana, en el altiplano etíope. Su caudal es el principal aporte del tramo egipcio del Nilo y se genera a partir de las fuertes lluvias que tienen lugar desde junio a septiembre en aquella zona. La confluencia con el Nilo Blanco o del Nilo Blanco y el Nilo Azul a la altura de Jartún da lugar al tramo egipcio del Nilo, que va a discurrir hasta desembocar en el Mediterráneo por una región muy árida y no sin antes superar 6 cataratas. En realidad, unos tramos donde los afloramientos de roca crean bajíos y rápidos que dificultan el tráfico de embarcaciones, como queda patente en la primera catarata a la altura de Asuán, que os muestro aquí. A partir de este punto, el cauce es más regular, aunque existen importantes diferencias entre el sur y el norte. Por ejemplo, hasta unos 100 kilómetros aguas abajo de Asuán, el río discurre encajonado en un lecho de roca arenisca que reduce la productividad agrícola de la zona, mientras que en el resto del cauce abundan las fértiles llanuras aluviales de alto potencial agronómico y poblacional. Esas amplias vegas, que en algunos casos llegan a alcanzar una anchura de 25 kilómetros, albergan sedimentos muy fértiles que aportan las condiciones ideales para el desarrollo de una agricultura a gran escala basada en los cultivos cerealistas y la horticultura. En el tramo más septentrional, el delta del río configura un ambiente diferente al resto del valle. Con su densa red de canales fluviales es un entorno mucho más versátil que incluso se ve afectado en invierno por las lluvias procedentes del Mediterráneo. En cualquier caso, la variedad y riqueza de los entornos nilóticos jugó un papel esencial en el surgimiento de la civilización quemita, entre otras cosas, por aglutinar una serie de componentes naturales que constituyen una concentración de recursos prácticamente única en el planeta. Uno de los factores más importantes es la inundación estacional, que hasta hace tiempos recientes, hasta hace unos 40 años, ha afectado al valle. Hablamos de una inundación que fue siempre mágica para los quemitas. El río ascendía en el verano, anegando de agua los campos, llenando los canales y permitiendo distribuirla incluso a áreas distantes del cauce principal. Tras su paso, los suelos quedaban fertilizados y con una rapidez extraordinaria se volvían verdes, proporcionando el sustento a la población. Pero como os acabo de decir, desde que la presa de Asuán fue construida en la década de 1960, la situación ha cambiado. Las inundaciones han cesado porque el caudal del río es regulado para garantizar durante todo el año el regadío de los campos y el consumo humano también. Y sin esa inundación, las aguas subterráneas son ahora mucho más salinas y la fertilidad de los suelos decrece progresiva y alarmantemente. Por otra parte, las aguas del Nilo fueron una gran fuente de energía cinética utilizada para el transporte. La corriente facilitó la movilidad en dirección descendente, mientras que para los trayectos en sentido contrario, de norte a sur, se utilizó la fuerza de las velas impulsadas por el viento. A esas favorables condiciones habría que añadir el denominado efecto tubo del valle. La estrecha franja de tierras cultivables rodeada de desiertos puede compararse a un largo corredor que en tiempos antiguos facilitó los desplazamientos en sentido norte-sur, dificultando en cambio los movimientos poblacionales en sentido este-oeste. Por todas estas razones, para los quemitas el Nilo fue mucho más que un río. Era el verdadero y eterno rey de Kemet.
Para ellos, el resto de los ríos eran falsificaciones, que no merecían ninguna confianza. Algunos fueron para los quemitas manifiestamente perversos, y entre esos el Tigris y el Éufrates fueron los peores, porque fluían de norte a sur, mientras que el Nilo demostraba a todos que un río adecuado solo debía fluir de sur a norte. Gracioso. En cualquier caso, la presencia del Nilo arraigó profundamente en la conciencia de sus habitantes, hasta el punto de determinar algunos elementos esenciales de su vocabulario. Así, norte significaba ir aguas abajo, mientras que sur significaba subir la corriente. Izquierda y derecha se equiparaban con oriente y occidente, y su orientación se determinaba mirando en la dirección del flujo descendente de las aguas. El Nilo fue un camino enorme, y al mismo tiempo un inigualable escenario civilizador, porque en sus márgenes se representó la más larga de todas las historias, con actores y emplazamientos de proporciones colosales e intensos efectos teatrales basados en la fusión del paisaje con los monumentos que lo jalonaban. La observación de Heródoto sobre el Nilo se ha convertido en un cliché empleado por muchos de los autores que describen el paisaje nilótico, aunque no disminuye su esencia. El Nilo es el regalo de Osiris, pero Egipto es el regalo del Nilo. Pero más allá de la fértil llanura aluvial, comienza el desierto profundo, conformado por interminables extensiones de dunas, como las que podemos admirar en el Gran Mar de Arena, cercano al oasis de Siwa, y abruptos macizos montañosos de piedra desnuda, en los que la vida humana es prácticamente imposible, como ocurre en la región de Gebel Kalalah, cerca del Mar Rojo. Aún así, esos desiertos también jugaron un importante papel en el desarrollo de la civilización quemita. De hecho, los primeros grupos humanos se establecieron en los oasis del desierto occidental mucho antes que en el valle. Y esto fue posible porque las regiones que ahora son totalmente desérticas han experimentado puntuales fluctuaciones en los índices pluviométricos que las convirtieron por un tiempo en entornos habitables. Eso permitió que a finales del Mesolítico el Sáhara occidental fuese habitado por comunidades cazadoras-recolectoras que ya habían comenzado a domesticar animales a partir de la manipulación y gestión inteligente de las manadas. Sin embargo, el proceso de desertización, iniciado hace unos 8.000 años, obligó a aquellas comunidades a emigrar hacia el valle del Nilo, constituyendo la base poblacional sobre la que se desarrollaría la futura civilización faraónica. Pero al margen de las actuales condiciones de aridez extrema, los desiertos egipcios cuentan con un recurso de la máxima importancia. Varios oasis que configuran una red de áreas habitables y de gran potencial agrícola que no solo permiten la supervivencia de un gran número de personas, sino que también constituyen puntos clave en las grandes rutas comerciales transsaharianas. Desde el punto de vista histórico, el más importante de ellos es el oasis de Siwa, ya que fue allí donde se ubicó un gran centro religioso que albergó el oráculo de Amón. Esta circunstancia lo convirtió en el destino de importantes empresas políticas, desde la tentativa de conquista por parte del rey persa Cambises II hasta la proclamación de Alejandro Magno en el propio oráculo de Siwa como hijo del dios Amón. Y tras el medio ambiente, hablemos ahora de los que, a mi juicio, son los pilares fundamentales sobre los que se desarrolló la civilización quemita. Veamos, la imagen generalizada que hoy en día tenemos sobre Egipto, sobre el Egipto faraónico, es la de un mundo estático que permaneció imperturbable durante los 3.000 años que se mantuvo vigente. Pero esa es una impresión totalmente falsa, porque a lo largo de ese tiempo sus estructuras socioeconómicas, políticas e ideológicas variaron profundamente. No obstante, es cierto que, al menos en su aspecto externo, aquella cultura fue muy homogénea, pero esto puede explicarse por una razón, porque no hacía falta cambiar algo que funcionaba. Las bases económicas eran estables, su gestión fue en general exitosa, y las estructuras de control sociopolítico eran eficientes. La clave de ese éxito reside en la inmutabilidad, cierto que solo aparente, de varios elementos esenciales del mundo quemita, esos que precisamente fueron los que menos cambiaron, porque fueron importantes instrumentos de control ideológico y político. El primer pilar al que me refiero es la lengua, y más específicamente la escritura.
La antigua lengua quemita constituyó una rama de la familia afroasiática conocida como camito-semítica, una rama que además de la lengua antiguamente hablada en el Valle del Nilo, incluye otras habladas antigua y actualmente en otras partes de África, como el cusita, el bereber, el chádico, el omótico. Se hablaba ya en el periodo predinástico, es decir, al menos desde finales del quinto milenio a.C. Sin embargo, experimentó un proceso evolutivo a lo largo de los 3 milenios durante los que estuvo en uso, de forma que para un habitante del Valle del Nilo de época grecorromana, los textos de la época de las pirámides resultaban prácticamente incomprensibles. Lo que no cambió, al menos en su aspecto externo, son los distintos sistemas de escritura mediante los que se transmitió la lengua. La escritura, y especialmente el aspecto inamovible de los jeroglíficos, actuó como un hilo vertebrador de la identidad quemita, hasta el punto de que mientras se escribió en jeroglífico, el mundo de los faraones permaneció vivo. Las evidencias de escritura quemita más antiguas conocidas se han hallado en la tumba UJ de la necrópolis real de Abidos, fechada en torno al 3200 a.C. De ella procede un corpus de signos que sirvieron para registrar nombres importantes, quizá tanto de divinidades como de reyes y lugares de especial significación. En cualquier caso, el uso de la escritura formalizada queda documentado ya en la dinastía I, alrededor de o entre el 3100 y el 2800 a.C. Y quizá uno de los elementos que mejor la ilustran es el denominado serej, un recurso icónico utilizado como enmarque de los nombres reales que aparecen inevitablemente coronados por el halcón de Horus, aludiendo al personaje divino encarnado por el rey y formando parte de su título oficial. Por otra parte, los llamados cilindros sello se utilizaron para plasmar nombres reales y otras inscripciones breves. Y desde el momento que permitieron reproducir mecánicamente símbolos complejos, signos complejos, se convirtieron en objetos muy exclusivos, y su uso ilustra la importante función de la escritura arcaica quemita, la difusión controlada de nombres prestigiosos y la iconografía a la que se asociaron. La lengua quemita se representó gráficamente mediante diferentes sistemas, entre los que destaca la modalidad a la que acabamos de aludir, conocida como jeroglífico, o modalidad jeroglífica. Un sistema de signos pictográficos que, como acabamos de ver, apareció ya desde la propia invención de la escritura en el Valle del Nilo. Representaba la escritura o la modalidad más formal y cumplía una importante función simbólica, tanto en los textos religiosos y funerarios como en los políticos y conmemorativos. Por ello, los jeroglíficos fueron grabados en los paramentos de los templos y las tumbas, en una gran variedad de artefactos, así como sobre soportes perecederos como el papiro. No en vano, los propios quemitas los denominaron las palabras de los dioses. Desde el mismo momento en que comenzaron a utilizarse esos jeroglíficos, se desarrolló una escritura más cursiva e informal llamada hierática. Ejecutada exclusivamente con tinta, esta modalidad era más sencilla de usar que los jeroglíficos y fue utilizada para escribir textos en papiro y también en óstraca, que, como podéis ver aquí, son fragmentos de cerámica o de piedra utilizados como pizarrillas. Por último, en el primer milenio antes de Cristo apareció la escritura demótica, como una modalidad todavía más cursiva que la hierática. Contiene muchas abreviaturas y debe leerse en grupos de palabras más que como signos individuales. Por cierto, el texto central de la famosa piedra Rosetta está en demótico, con su transcripción al jeroglífico en la parte superior y al griego en la parte inferior. Pero bueno, dejando ya a un lado el tema de la lengua, cabe afirmar que otra de las claves de la estabilidad política de Kemet fue el carácter divino del que se invistieron sus gobernantes, que permitió armonizar lo utilitario de la vida cotidiana con la trascendencia de los sentimientos religiosos. Los reyes quemitas se presentaron como el avatar terrenal del dios Horus, y esa asociación transmitía la idea de que el espíritu del halcón divino se había instalado en el palacio y había infundido a su inquilino su poder sobrenatural. La imagen del halcón Horus, protegiendo con sus alas la cabeza del rey Jafra, es más que elocuente a este respecto. Para los quemitas, el pensamiento y la voluntad del rey eran divinos,
porque ya desde los momentos más antiguos del periodo dinástico se pusieron en marcha programas de propaganda política especialmente ideados para convencer a la población de ello. Se utilizaron diversos temas, pero un buen número de ellos se concentran en la intervención directa de los dioses, tanto en el momento de la concepción y nacimiento del monarca, como en el de su coronación y eventos importantes de su carrera vital y política. Y para ilustrar este aspecto, basta con prestar atención a una escena que fue plasmada en los muros del templo de Luxor. Veréis. En una de las zonas más escondidas de ese templo se encuentra una estancia conocida como la Sala del Nacimiento, en cuyos muros se desplegó un complejo programa iconográfico que relata y justifica el ascendiente divino del rey Amenhotep III. En una de esas escenas se representa el momento en el que el dios Amón fecunda a la reina Mut-en-Muya y deposita en su vientre el germen del futuro Amenhotep. Y un aspecto del máximo interés es que esos relieves solo podían ser vistos por el propio rey y un grupo muy limitado del alto sacerdocio. ¿Y esto qué significa? Pues que no era un mecanismo de propaganda de cara al público, sino un acto privado de autoafirmación de la divinidad real. Significa que Amenhotep creía realmente que era hijo de Amón. Desde esta posición, que obviamente era transmitida al resto de la población, el rey desempeñó diversos papeles esenciales: señor de la guerra, garante de las cosechas y, en general, patrón supremo del país. Era él quien alimentaba y proveía al país, asegurando la vida de sus habitantes y ahorrándoles el hambre, la pobreza, la violencia. Gracias a estos atributos, combinados con su singular condición de Dios que había nacido humano y que habita el mundo perceptible, se convirtió en el nexo fundamental entre la humanidad y las divinidades, en el valedor de todos los aspectos de la vida de los quemitas. El tercer pilar fundamental es Ma'at, o lo que es lo mismo, el concepto de orden universal. Hemos visto que las especiales condiciones medioambientales que impuso el Nilo determinaron unas formas de vida y sobre todo unos comportamientos socioeconómicos muy particulares. Pero además, esos rasgos físicos tuvieron un efecto mucho más trascendente sobre el perfil ideológico de sus pobladores. El encajonamiento de su curso entre los estériles desiertos, la regularidad de sus inundaciones anuales y el sentido unívoco de los desplazamientos fluviales impusieron en el imaginario quemita un sentido de linealidad e inmutabilidad raramente perceptible en otras civilizaciones antiguas. Y esa linealidad e inmutabilidad fueron asimiladas al orden cósmico. Y ese orden cósmico recibió un nombre: Ma'at. El concepto cobró tal importancia que, por supuesto, fue asimilado a una diosa que ostentó el mismo nombre. Esta. Bajo esta forma, personificó la verdad y la estabilidad que ha de regir el universo. Pero Ma'at fue algo mucho más trascendente que una diosa de la verdad, porque encerraba un concepto abstracto que estaba relacionado con el orden imperturbable del cosmos. La exaltación de la tradición y los valores imperecederos representados en Ma'at generó un sentido de continuidad que afianzó la permanencia a lo largo de los siglos de muchos de los rasgos esenciales de Kemet, por lo que puede admitirse que los principios encarnados en esa divinidad son un elemento esencial en la configuración y mantenimiento de aquella cultura. Si esta diosa encarnaba el orden cósmico, el responsable directo de ese orden en la tierra era el rey, que debía combatir las fuerzas del mal que amenazaban constantemente esa estabilidad. Y en ese contexto surgió la ceremonia de ofrenda de la imagen de Ma'at a los dioses, que cobra especial relevancia cuando la ofrenda es realizada por el soberano. En general, ese ritual expresaba la relación de la monarquía con los dioses, pero la ofrenda de Ma'at mostraba la capacidad del rey de mantener los principios básicos del orden universal establecidos desde el principio de los tiempos. Quedó así grabado en el imaginario colectivo un icono que habría de perdurar hasta el final de la civilización quemita. El rey ofrece la imagen de Ma'at a los dioses, enfatizando así no solo su legitimidad política y divina, sino también su capacidad en exclusiva
para discernir las funciones y la trascendencia de Maat. Esa imagen quedó así inserta en la ideología quemita de forma indeleble, hasta el punto de que cualquier contratiempo era atribuido a la perturbación de Maat. Los periodos de desintegración política conocidos como periodos intermedios, por ejemplo, fueron atribuidos a esa circunstancia. Y por ello, el gobernante que lograba imponer de nuevo el orden político en el país quedaba automáticamente investido de una legitimidad incontestable, ya que había devuelto Maat a su pueblo. Bien, creo que con esta introducción nos hemos situado en una posición adecuada para entender la civilización quemita. Os animo a seguir las próximas entregas del Espacio Egipto Sudima. Yo creo que os van a interesar.